He de contaros sobre los extraños y particulares sucesos que han tenido a muchos sujeto al estudio minucioso de aquellos esquivos misterios que se hallan más allá de la muerte. Algo que los entes controladores han intentado, por todos los medios posibles, acallar y esconder, lejos de la mirada del vulgo humano. Atrapados. ¿Quiénes son aquellos que vagan en las sombras? Comprendan esto. No es que, de noche, en la oscuridad, o en medio de las sombras es, que habitan aquellos seres desencarnados. Ya sea de noche, o de día, es que se encuentran entre vosotros, aquellos a los cuales llamáis fantasmas. Divertidas alegorías se han fabricado en torno a estas apariciones, como así también, escalofriantes historias y mitos. Es tiempo de conocer aquella infranqueable dimensión, que no se encuentra allá, lejos y distante, sino, aquí mismo, en medio de vosotros. Los desciframientos de sus misterios están al alcance de la mano, pero solo para aquellos que sean dignos de poseerlos. Y el ser dignos, muchas veces, la gran cantidad de veces realmente, radica en ser lo más respetuoso de aquel enigmático reino. Ya que el reino de los muertos esconde tantos misterios, o tantos más aún, que el reino de los vivos. Aquel respecto habla y exige prudencia, sigilo, guardar distancia, no alterar el orden establecido, ni interferir con aquellos que vagan en medio de su desesperante condición. No se debe contactar a los muertos. No se debe solicitar su asistencia. No se debe tomar de su reino cosa alguna. El pacto entre la luz y las sombras, cada vez que ha sido roto, cada vez que ha sido pasado por alto, ha desembocado en grandes desastres, en grandes calamidades. Tanto para aquellos que han tenido a mal transgredir este antiquísimo acuerdo, como para quienes les rodeen. Sus familias, su entorno, y hasta a veces, su propia era.
Focalización de la luz. La visión física percibe y capta las imágenes del exterior y las envía al cerebro. Básicamente es como la percepción física ocular realiza este maravilloso trabajo. Ninguna cosa hay en particular sobre ello, en relación con todo lo que involucre los elementos de los cuales está lleno el mundo de la materia. Más diferentes efectos son los que suceden cuando la visión ocular capta los seres desencarnados. De esto se pueden decir muchas cosas. Se mencionan aquí las de mayor relevancia, y aquellas que han sido motivo de grandes debates a través del tiempo. La luz inunda todo, provocando una luminiscencia y resplandor de entorno que define cada objeto en particular. Aquella luz penetra a través de la pupila del ojo físico, cruza el cristalino, y llega posteriormente a la retina. Esta luz se define y transforma en un patrón eléctrico, gracias a las células fotosensibles de la retina, para posteriormente ser enviadas al cerebro. Los seres desencarnados también son afectos a los factores de luminiscencia, pero debido a que no poseen masa física tangible, su cuerpo mental denso, constituido de una energía denominada protoplasma energético, es de muy baja luminosidad y condensación eléctrica, a la vez que se difumina con los poderosos rayos ultravioletas que provienen del Sol. A su vez, cada partícula de su energía sensible está siendo atomizada por las energías magnéticas del planeta. Dicho de manera más simple, son todos ellos una especie de vapor energético, sensibles a los efectos de la luz directa del Sol. Es por ello que suelen ser vistos con mayor frecuencia y más nítidamente, en las sombras, o en la oscuridad de la noche. Pero sépase y téngase muy presente que, ellos están, a toda hora del día, y de la noche. A mayor tiempo transcurrido, en base al calendario de los humanos, mayor es el efecto de su descomposición energética. ¿Cómo funciona esto? El molde protoplasmático, que le dio la forma al ser, una vez creado, después del proceso de dispersión de sus cuerpos, que acontece tras la denominada muerte, es sometido a diferentes estados de disolución. Algo similar a lo que le ocurre al cuerpo físico material, cuando pasa por varios estados de descomposición. Así también, el cuerpo, o figura protoplasmática energética, comienza lentamente a disolverse. De ahí que quienes han tenido ocasión de presenciar sus apariciones, pueden ver, en algunos casos, una figura claramente definida, como en otras, una figura distorsionada. Una especie de imagen borrosa que se mueve oscilante, suspendida, a poca altura sobre el suelo. Esto es uno de los 3 síntomas que más pavor genera, en aquellos que han tenido la ocasión de experimentarlo. Lo segundo es, la distorsión de sus voces. Una escalofriante secuencia de sonidos arrastrados y quejumbrosos, que a nadie deja indiferente. Lo tercero es, el que aparezcan y desaparezcan, de forma tan intempestiva. Que los rayos y luz del sol los dañen, es falso. Simples mitos, originados por el desconocimiento de los efectos que posibilitan el poder ver sus cuerpos fantasmales durante la luz del día. Pese a ello, son innumerables los seres desencarnados que, a través de un proceso de manipulación del éter, logran cohabitar y ser vistos con toda naturalidad, durante los cotidianos quehaceres del diario vivir. Y esto podría pasar completamente desapercibido, si no fuera porque a veces se les ve atravesar, como si nada, cuerpos sólidos, o simplemente desvanecerse, así como así, en mitad de cualquier parte. El que desaparezcan al intentar focalizarlos con la vista física es, debido a que el humano concentra la luz de los objetos más brillantes, perdiendo de vista, aquellos objetos con menor resplandecencia. Para poder seguir visualmente a un ser desencarnado, se debe mantener la atención en el perímetro que brinda el ángulo ocular, ya que, en él, las cargas bioelectroenergéticas son más bajas. Será necesario observarlos a través del ángulo periférico de longitud, pero sin mirar directamente el objetivo. Si bien no podrán ser visto nítidamente, por lo menos se vislumbrará su masa energética, movimientos e intenciones.
Un efecto borroso y refractivo, es verdad, pero si se girara para mirarlos directamente, estos desaparecerán, no porque se hayan ido, sino porque el ojo no será capaz de concentrar la luz en sus casi transparentes cuerpos. Existen quienes poseen la facultad de poder ver a los seres desencarnados de manera normal y cotidiana, sin esfuerzo. Esto es debido a una capacidad, no tanto física, sino, más bien de tipo suprasensible. Un desarrollado y elevado del sentido de la vista etérica, llamada como clarividencia. Primer sentido elevado que agrupa los mal llamados sentidos paranormales. Se da con mucha frecuencia, también que, son los propios seres desencarnados quien, a voluntad, se muestran. De igual forma, pueden ellos desaparecer, si es así que lo desean. Fronteras dimensionales. ¿Qué fronteras separan el mundo de los vivos, con el mundo, de los muertos? La naturaleza intrínseca de cada dimensión. Un bastión de complejas energías que se mueven por sobre la percepción del humano común. Y para ello es necesario distinguir y separar conceptos. Sin esto, será imposible apreciar todo aquello que se muestra, como un espejo de lo más oscuro de la naturaleza humana. Las fronteras no han sido puestas allí a propósito, sino más bien, se han creado de forma natural. Barreras residuales energéticas de muy extraña vibración que separa los reinos dimensionales y los define categóricamente, siendo todas ellas un verdadero filtro que evita que ingresen aquellos seres de cuestionable y muy baja conciencia evolutiva. Una verdadera barrera infranqueable. De ahí que el esplendoroso reino de los cielos esté colosalmente protegido de todas aquellas energías inarmónicas, disonantes y de baja evolución. Plano y dimensión. Los planos son relativos a la materia. Las dimensiones son relativas a los estados de la conciencia. No es necesario vincular estados, entre planos, con distintos prismas. En lo que respecta al mundo espiritual, quedan fuera los desórdenes conceptuales humanos que, siempre han intentado apoderarse del código del ordenamiento universal, y versado sus conclusiones, en medio de escasas contemplaciones, conocimientos y estudio. Dadas las condiciones tan básicas y atrasadas de la especie humana, y su tan egoísta y soberbio proceder, ellos jamás han considerado el aceptar la posibilidad de que existan infinitas formas, energías, mundos y realidades. Su esquema siempre se ha basado en la comprobación. De ahí que siempre estarán sujetos a tener que reformular sus descubrimientos, y a tener que reetiquetar sus postulados. El segundo plano de la existencia es la materia. El primer plano de la existencia es el vacío. En cada dimensión, el estado de conciencia permite distinguir distintas fases de composición energética. Solo el desarrollo energético es capaz de generar para sí distintos campos de existencia, a los cuales se les denomina dimensiones. De ahí que para tener acceso a otras dimensiones es necesario poseer un estado propio de conciencia, a la vez que un contacto estrecho y directo con la conciencia base madre de creación, a la cual se le denomina conciencia universal. Así como la energía divina entra al ser, por el chakra de la coronilla, a través del cordón de plata, unido al maná energético, que mantiene animado al ser, así, de igual modo, la conciencia propia, aquella que se genera dentro de cada individuo, no es capaz de trascender más allá de su propia existencia y dimensión, si ésta no se une a la conciencia base madre. Existen, además, espacios interdimensionales. Una especie de tierra de nadie, donde las energías se entremezclan, generando todo tipo de desórdenes vibracionales. Algo similar a lo que ocurre cuando dos, o más corrientes de agua, chocan entre sí. Los espacios interdimensionales, son las verdaderas fronteras de cada dimensión. Es en estos espacios donde se han quedado atrapados una importante cantidad de seres desencarnados, de gran inarmonía, los cuales han dado pie a innumerables historias de fantasmas, que infunden a los llamados vivos mucho terror.
Es en estas interdimensiones donde los seres quedan atrapados, víctimas de sus propios miedos y apegos. Aquellos miedos y apegos que los acompañaron en su otra vida, y que ahora los atormentan en el abismo de su propio abandono. Son todas ellas, almas errantes, sumidas en la desesperación. Grandes apegos, tales como el apego material, el apego emocional, el apego mental, el apego religioso, o de credo, son los cuales sujetan firmemente a los seres, a la corteza terrestre, y les imposibilita trascender más allá de aquel estado. Una interminable lista de miedos se suma a esta calamitosa forma de existencia. Inamovibles pensamientos que jamás se dieron la posibilidad de conocer lo que estaba más allá de su ignorante fanatismo. Seres, por decirlo menos, dignos de compasión y lástima. El cielo no somete, ni menos, impone. Es por ello por lo que deja a estos seres, libres, dentro de aquella prisión. Esperando que, en medio de su sufrimiento, logren hallar las respuestas a sus más inquietantes dudas. Mas, cada cierto tiempo, llamado como del gran arrepentimiento, envía a sus ángeles en servicio, para intentar rescatar a aquellos que soliciten ayuda. Dura y complicada labor es aquella. Dura, porque deben lidiar con multitudes de seres, de muy baja vibración. Complicada, porque no es fácil rescatar de las garras de las legiones siniestras a aquellos que han decidido abandonar la oscuridad, y volver al camino de la luz. El apego es la primera causa del autoarraigo, que hace que los seres queden dentro del intercielo, o más correctamente llamado como limbo. La segunda causa es por sus miedos. La ignorancia se sitúa en el tercer lugar. El limbo es un espacio interdimensional que se encuentra entre la segunda y tercera dimensión. Físicamente está situado a muy pocos kilómetros de distancia, sobre la superficie física, y el cual rodea por completo la Tierra de Orantía. Es aquel espacio al cual se le denomina umbral. Las almas no son capaces de atravesar más allá de las fronteras del umbral, debido a su baja vibración energética, la cual es producida, o generada por sus nefastas formas de pensar, sentir y actuar. Manaquel.